El G2 es un importante dentro de la cultura cubana, pero no podemos dejar de mencionar lo repetitivo y lo poco creativo que han sido. Desde que apareció G2 la cultura cubana, ¿saben? Se mete donde yo. Bueno, y en la cultura cubana jugó un papel decisivo, la verdad. When I'm composing, I always keep in mind, what is G2 going to think about this? Chicos, esta gente de G2 me han dado un poco de dolor de cabeza, porque muchas veces ellos no entienden los códigos de uno, y uno tampoco entiende los de ellos. De ellos no es que sea un fanático de ellos, ni que sepa mucho. Sí, están, y siempre han estado presentes en mi banda sonora, ¿no? Con la que yo, como que no, ahí han estado. Pero ya tú verás dentro de 20 años lo que se va a hablar de G2. La cultura cubana no es la misma desde que ellos llegaron. Ya la cambiaron. Para mí son monstruos. Unos animales, la verdad. Unos animales. Bueno, soy Ozzy O'Donnell, integrante del grupo G2, fundador, junto con Nick Pedraza. Yo venía de un grupo más radical, más de una banda que se llamaba Jailhouse. Lo interesante con relación a Jailhouse es que era un grupo donde de alguna manera daba continuidad a su carrera un guitarrista que era Nick Pedraza, guitarrista que ya había estado en el grupo ZDR. Estaba en todas las cuadras, ZDR. Era una cosa así que la gente mucha fiesta, mucho ambiente de fiesta. Eso duró bastante poco. Todavía queda un remanente por ahí que a veces se oye hablar de ellos, pero ya no son los mismos ya. Era un estilo que estaba muy influido por la línea prácticamente de los Beatles, pero en especial la semántica más bien de Ringo Starr. Jailhouse tuvo influencias del sonido mayormente heavy de la línea que ya venía trabajando Iron Maiden a finales de los años 70, inicios de los años 80. Creo que también recibió un poco de la influencia de Black Sabbath, gente posiblemente como Saxon, que a pesar de que no fue un fenómeno demasiado conocido en Cuba, creo que de alguna manera también había llegado a las influencias del guitarrista Nick Pedraza. Yo venía de una banda que se llamaba The Informers, que es una banda más... Hacíamos música más setentera, con influencia de finales de los 60, los 70. Este grupo, curiosamente, a pesar de que Ozzy O'Donnell es mucho más joven que Nick Pedraza, tenía influencias de todo el hard rock de inicios de los años 70, mayormente en la escena británica. Gente como decir Free, Bad Company, los propios Deep Purple.
ustedes trabajaron toda esta línea que era prácticamente grunge, pero adelantándose increíblemente a todo el movimiento. Bueno, por allá por 1990 y algo, creo que fue 97, principio del 98, Ozzy y yo coincidimos, las dos bandas, en un festival, creo que era de Cucurucho, de Coco, algo así, en Puerto Padre. En la Casa de la Cultura de Puerto Padre. Pero bueno, ahí no nos llevamos nada bien porque él quería ser el grupo que cerraba el concierto y yo también. Y estuvimos discutiendo más de una hora respecto a eso porque yo tenía un prestigio, quería ser el grupo que cerraba y él también quería lo mismo. Yo sugerí que por un problema de antigüedad, ¿no? y de jerarquía debía empezar yo, que era más reconocido, ¿no? Él era más joven. Y entonces no, él dijo que no, porque él tiene su problema de personalidad. Bueno, empezamos a tocar las dos bandas a la vez y por supuesto que no se entendía nada, pero realmente no fue muy importante que pasara eso porque no fue nadie a vernos. Al final el público estaba pasando, iba para una actividad de un reggaetonero ahí, Papi Piltrafa, Papi, no sé qué cosa se llamaba el tipo, una cosa así. Papi Carroña, la amígdala. Y para subsanar aquel altercado que tuvimos en Puerto Padre, entonces decidimos unirnos los dos y hacer un G3 en Cuba, ¿por qué no? Pero bueno, como faltaba otro guitarrista, entonces decidimos ponerle G2. Lo que él no sabe es que yo realmente quise hacerlo por un juego que yo jugaba de niño, que era militar, que era con casillas y eso. Realmente fue porque yo soy fan de una película que se llama Alfredo, que ahí trabaja Dustin Hoffman y trabaja Estefanía Sandrelli. Y como a mí me gustaban mucho los Beatles, Rolling Stones, la casilla G2 siempre caía frente a la costa de Inglaterra. Y eso era una cosa que me gustaba, eso no lo sabes, eso lo estoy diciendo por primera vez. Entonces en la película ella le pone varios acertijos a él, que hay unas vitrolas, bueno, que hay que buscar por la G y por el 2, y era una canción que hablaba algo de una torre, no sé, de la torre, y yo soy fan de Estefanía y ahí se ve espectacular. Y entonces, bueno, le pusimos G2 por esa película. Creo que eso nunca lo he hablado ni con él, pero fácil. Nick Pedraza estudió filología en la universidad. Tenía un don para el idioma y enseguida empezó a trabajar como corrector de estilo en editoriales, inclusive para algún órgano de prensa. En ese medio se llegó a convertir en una leyenda hasta el punto de que empezaron a llamarlo para trabajos específicos que requerían precisión absoluta con el idioma. Era frecuente que a Nick lo llamaran a las 4 de la mañana, que tenía que ir a revisar un discurso que iba a ser pronunciado el día siguiente. Tuvo que también revisar comunicados que los pioneros iban a leer en un asalto. Después lo movilizaron, estuvo 3 años en Angola y en condiciones muy difíciles. Estuvo trabajando directamente con el presidente Agostinho Neto, revisando, corrigiendo su diario personal. Ozzy estudió física en la universidad. Eso mucha gente no lo sabe, porque la gente lo ve solamente como músico, pero yo lo conozco de la época en que Ozzy trabajaba en un laboratorio especializado en la
datación y restauración de piezas arqueológicas, y era extremadamente bueno en su trabajo. De hecho, hay una anécdota famosa de Ozzy cuando trabajaba ahí, que le hacen llegar una pieza egipcia, un objeto metálico, era una especie de gato de color verde, que estaba fechado tentativamente entre el año 700 y el 300 antes de nuestra era. Ozzy coge el objeto, lo empieza a trabajar, lo limpia, le aplica el carbono 14, otras técnicas modernas, y logró determinar el año exacto del objeto, que era el año 523 antes de Cristo, pero mucho más que eso. No solo determinó el año, sino determinó que era del 20 de septiembre de ese año, entre las 9 y 9:45 de la mañana se había terminado el objeto. Decidimos hacer algo diferente esta vez. Me parece que es bien importante señalar que han tenido ahora, bajo el nombre de G2, una carrera mayormente influida por toda esa línea guitarrística de lo que algunos consideran como Shredder. Y en el caso, por ejemplo, de Nick Pedraza, muy influido, aunque él no quiera señalarlo así, muy influido por Ace Frehley de Kiss y también bastante por su ídolo Jimmy Page. Y en el caso de Ozzy O'Donnell, es todo un fanático, como sabemos, de gente como Gary Moore, Johnny Winter y sobre todo Richie Blackmore de la fama del Purple. Led Zeppelin, B.B. King, Deep Purple, Eric Clapton. That you see, I got $700. Me gusta mucho Eric Clapton, Keith Richards, Rolling Stone, Joe Harrison de los Beatles me gusta mucho, Andy Sommer, el G3 como tal, con todos los guitarristas que pasan por ahí eventualmente. Y increíblemente, y a veces me jode un poco decirlo, Ozzy me influye de cantidad también. Hemos grabado 3 demos. Singing in the Rain, No Yet, que fue una cosa que hicimos para un soundtrack de la Academia de Ciencias, de un grupo de alpinistas que fueron a buscar al abominable hombre de las nieves y no lo encontraron. Es interesante señalar también que han tenido varios demos. El último de ellos tiene un nombre que me parece realmente brillante, Pizza and Love. Pizza and Love. Pizza and Love, que es la historia esta de la muchacha gastronómica. Se lo mandamos a Steve Vai y nos contestó, pero no, o sea, no nos habló nada de la música. Él lo que quería que le recomendáramos un hotel ahí en Varadero por una tía de él que venía. Nick y yo hemos estado vendiendo bastantes discos últimamente pirata de otra gente, porque aquí con la situación del reggaetón es muy difícil. Pero también hay que señalar que han estado algún tiempo un poco que holgazaneando y han estado a veces hasta un año sin practicar y sin tocar, y sin embargo ahí están
haciendo lo suyo en estos momentos, tanto Ozzy O'Donnell como también Nick Pedraza, ahí en el G2. Chico, tú sabes que desde que el G2 llegó a mi vida, yo descubrí lo inspirador y dramático que puede ser la electricidad, ¿no? Bueno, tú me estás preguntando por G2, pero tú no lo has oído. Oye, si antes están fuera en liga, además son socios míos, pero en el rock, cuidado, el rock cubano con ellos, cuidado, son súper buenísimos. Así que, oye, para que tú veas. Huh. Oh yeah, G2. In Cuba you would say, hey dos. Yeah. Well, I'll tell you, G2 has become an important element of Cuban culture. And I think you have to have them as a cultural reference no matter what you're doing. And whenever you're doing anything, I mean, composing, talking, anything, you always have to keep in mind G2. Hay veces que hablamos y tratamos de hacernos entender mutuamente, ¿no? Los por qué y los por qué. Y en realidad la base, ya te digo, es el respeto, porque muchas veces no hay ni que entender, A ti te gustan unas cosas, a mí otras, y eso es lo importante para la cultura cubana. El respeto y que todo el mundo tiene que hacer lo que le gusta. Yo creo que sí, porque al final nuestra cultura es un mosaico de cosas, ¿no? Y hay partes del mosaico que son más importantes que otras. Y sí, yo creo que sí, que desde luego están. A mí me cambiaron la vida, la verdad. Y a un montón de gente que conozco también les pasó lo mismo. O sea, una vez que llegan a ti, ya no te abandonan nunca más. Es más, no conozco a nadie que haya sido influido por el G2 y que no haya salido después de eso transformado. No, yo lo conozco, no he podido escribir una oración sin pensar en esa gran agrupación. For sure, I'll tell you that the history of rock and roll in Cuba is very different before and after G2. Bueno, y con respecto a mi orquesta, a mi banda, bueno, para si ya son buenos, pues por la mía también. Todos los artistas, todos los músicos, tienen mucho que ver con eso. Mucho trabajo buscando los integrantes de la banda porque fuimos muy selectivos, hicimos una especie de casting, teníamos ya el baterista y el bajista, dos muchachos muy talentosos, los dos se llaman Raúl Suárez y Raúl González, dos muchachos que han hecho lo increíble para estar con el G2, ¿no? Ellos querían hacer un grupo que se iba a llamar R2. Sí, pero eso no la Guerra de las Galaxias. Se llaman Raúl los dos, R2. Y entonces... El G2 lo absorbió. Entonces, buscando instrumentos así, se nos presentó un trompeta. Esto es un país de muchas trompetas. Y entonces, pero no era muy variable. Un tipo que podía soplar con cualquiera. Cuando botamos trompeta, ya decidimos quedarnos con ellos dos días. Todo bien. Sí, la verdad que ellos, bueno, son bastante serios, puntuales. No, incluso tienen problemas porque Raúl González de la batería vive en un barrio muy marginal, que odian el rock. Ahí impera solamente el reggaetón, nada más. El muchacho tiene que salir disfrazado de reggaetonero, llegar a la actuación, vestirse como rockero y después volverse a vestir de reggaetonero para entrar, para que no le den chucho, porque es terrible eso del reggaetón. Es lo que siempre te digo, que yo pienso que a los reggaetoneros deben ponerle una multa. Eso es igual que la gente que te fuma al lado y si tú reincides echándote el humo a las otras personas arriba, que eso daña la salud, le ponen una multa.
No, Yo creo que los reggaetoneros igual, porque tú vas por la calle tranquilamente caminando y tú, entonces eso afecta ¿Pero por qué? Porque esa represión... Bueno, eso a mí me estresa, me estresa. Está bien, pero es un Me género estresa, musical que a ti no te acá gusta para una sale cosa. uno Yo vengo de un género que ha sido Pero sí, muy reprimido, muy vilipendiado, muy perseguido, como fue el rock en nuestro país. Entonces yo no puedo hacerle juego lo mismo, a reprimir, a perseguir otro género como me hicieron a mí, porque no... Nadie te ha dicho que lo persiga, a mí no pero- me gusta, pero... Nadie te ha dicho que lo persiga, pero tú no vas por la Compadre, calle tú no sabes cómo fue poniéndole eso. rock and roll Está bien. a la gente por la cabeza ahí. Ahora Lo oyes pone- tú solo en tu casa. Ahora poner rock and roll no pasa nada. Antes en la época mía tú ponías rock and roll nada más y era candela eso. Entonces yo no puedo hacer por su mamá lo mismo. Tú no sabes nada porque tú eres un chama. Aquel hecho sucedió un 27 de febrero del año 1981 en el Patrio Muerte, en medio de una actuación conjunta de un grupo que se llamaba Génesis, que venían de Bauta, y los Almas Vertiginosas, los reformados Almas Vertiginosas, de los cuales yo formaba parte en esos tiempos. Y bueno, fue algo inesperado en el momento en que se estaba tocando un tema de Foreigner que se llama Feels Like the First Time, en una de las estrofas, exactamente en el momento donde yo tenía que cantar y decir "Open up the door, won't you open up the door", ahí hubo un scratch, un ruido como de que todo paraba, la música se detuvo y bueno, todo terminó. Las tropas especiales irrumpieron en el lugar y fue un momento realmente dramático y sobre todo inesperado. Fuimos a tocar a un centro de alto rendimiento de deportistas que se estaban preparando para unos Juegos Panamericanos. Nosotros íbamos de lo más contentos, pues imagínate, tocar a la delegación cubana que iba a los Juegos. Y llegamos ahí, empezamos a tocar nuestra música rock y eso, y de pronto nos hicieron como un mitin de repudio. Como que estábamos tocando la música del enemigo, teníamos problemas de divisionismo ideológico, y se paró una mujer con un papel ahí, leyó, y los pesistas ahí, los polistas, pensé que nos iban a tirar las pelotas y todo eso. Tuvimos que salir corriendo de ahí. Es importante decir la cantidad de esfuerzo personal que han tenido los músicos para poder dedicarse al rock en este periodo, por la falta de recursos. Desde que Armando Sequeira, ese bajista, batería, compositor, pianista, músico cubano, pues hiciera su primera guitarra eléctrica con cuerdas. No había cuerdas de bajo, cogía cuerdas de piano. La gente se explotaba los dedos tocando con aquello. Los alambres de teléfono rusos, los bombillos de los radares 6x6. Y curiosamente esos bombillos rusos de radares, que en aquella época eran malísimos, son los que ahora usan los amplificadores americanos. Los usa Eric Clapton, bien se llaman Soft-Tech, técnica soviética. Los amplificadores que siempre usábamos en el grupo eran hechos por el chino de los magnéticos o hechos caseros. Y no es que ellos fueran malos haciendo esos equipos, pero lo hacían con piezas ya usadas y todo. Y bueno, siempre la anécdota más recurrente es que cada la tercera canción ya esos equipos se quemaban y teníamos que suspender mucho de los conciertos. Y en los años 60, cuando empezó esto de rock en Cuba, era tremendo. Yo recuerdo Pepe Guayabo, que tocaba batería. Se había hecho una batería con unos tanques de cosas, como de cartón, pero un cartón muy duro. Lo forró, sonaba más o menos bien, pero que él quería pintarla, que brillara como las baterías americanas, inglesas. Y entonces cogió una caja de bolas de árbol de Navidad, las machucó y las pegó con barniz. Me acuerdo que fueron a tocar unos 15, cuando llegó la gente de de cargar, el tipo que cogió el tambor se cortó todas las manos con los cristalitos de las bolas de Navidad. Encontramos un camionero que le explicamos, ¿no?, que le dábamos $20 para que nos recogiera los instrumentos y los volviera a llevar al lugar donde íbamos a tocar, que fue ahí en la Casa de la Cultura de Plaza. Y el camionero nos hacía así, decía, sí, eso no tiene ningún problema. Eso no tiene ningún problema. Sí, ahorita voy para allá. Y yo le decía, pero ¿por qué me dice que sí? Me dice que no con la cabeza. Y dice, bueno, es que el jefe mío está ahí en el camión y me está mirando y por eso yo tengo que decir que no, pero no se preocupen que ahorita voy. Hubo en esa época mucha gente también que hicieron cátedras en la escuela de rock cubana. Quisiera mencionar a Jorge Conde, fue cantante de los Kents, de los Walkies, de los Almas Vertiginosas. Jorge Fernández, Pepino, Carlos, otro que era licenciado en francés, pero que no sabía nada de inglés, entonces a veces metía los forros en francés, no en español, cuando cantaba. Bandas que deben estar en la antología de rock cubano, por ejemplo, recuerdo los Tux, que eran de acá del Vedado, los Almas Vertiginosas, que eran de Cayo Hueso,
los Ken, que eran de acá del Beado, los Jets, que eran del Beado también, de la parte de Miramar, los Gnomos, que eran de Hijo Octubre, la parte de la Víbora, los Fariseos, los Nueva Generación, toda la parte de Hijo Octubre. Increíblemente había bandas de rock en todos los barrios. Y recuerdo, habían personajes muy pintorescos. Yo recuerdo que los Kent eran una gente que lucían como americanos, ¿no? Lucían, tenían jean, todo el mundo era rubio, todo el mundo bonito, pero el guitarrista era guapo. Era un Kikuti, que lamentablemente falleció ya. Kikuti tenía tremenda guapería arriba, usaba patillas de guagüero. Entonces se aparecía en la fiesta con una claque de guaposo de madre. Y la gente decía, bueno, ¿esto qué cosa es? Pero cuando el tipo estaba ahí era porque tocaba cantidad, y verdad que tocaba cantidad. Habían sus personajes, Manuel el Salsa, me acuerdo una vez que se apareció en una fiesta que era cantante, con un espedrún así, con una guirnalda de árbol de Navidad, metido dentro del espedrún, con una batería, una hebilla, un cinto ruso, un Sambrán ruso, y tenía el chucho ahí, se le iluminaba el espedrún. Bueno, más para acá los 80, bueno, Haynes, Venus, Metal Oscuro, los Taxon, muchas bandas. Esta cosa de la crisis global que hay con la música, ¿no? De las disqueras, todo eso, y con todo este lío que hay en nuestro país con el reggaetón. Pero te digo una cosa, la cosa con G2 no es fácil. Aquí hay G2 para rato. El futuro pertenece por entero a rock and roll. A rock and roll. Con el G2.